Noche a las 11:30 más o menos por ahí de la noche. Estábamos un poco cansados, pero contentos, gozosos en nuestro corazón de saber que Dios es bueno. Dios hace muchas cosas maravillosas. Voy a terminar este mensaje 5 minutos antes para poderles compartir lo que Dios hizo allá en Monterrey, pero sí a lo que hemos venido, como dijo el hermano Julio, a escuchar palabra del Señor. Disponga su corazón, haga sus apuntes, medítelo esta palabra en su corazón y llévesela en su corazón, porque es maravillosa la Biblia. Estamos estudiando verso a verso el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos nos enseña la vida de los hermanos antiguos de antaño, los hermanos de aquella iglesia primitiva. Esta iglesia era una iglesia maravillosa porque hacía prodigios, hacía milagros, trabajaban para Dios arduamente, pero les digo una cosa, no eran perfectos, eran imperfectos así como nosotros, pero el Dios de ellos es el mismo Dios de nosotros, ese Dios maravilloso que Él sí no cambia, Él no tiene mudanza, así que nuestro Dios es grandísimo. Entonces, en nuestra historia de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante: cómo ser guiados. Tengo una pregunta para ti. Me encanta hacer preguntas porque a la misma vez te pones a meditar, te haces preguntas tú mismo, y cuando yo estoy escribiendo esto, a las preguntas me las hago yo en ese instante, y más bien Dios me hace esas preguntas a mí. Pero ¿quién te guía a ti? En serio, ¿te has puesto a pensar quién es aquel que te guía? ¿Eres tú mismo? ¿Tu propia persona, tu propia vida, guiando tu propio yo, guiando tu propia vida? ¿Sabes que cuando eso es así, todas las cosas te van a salir mal? Dios nos guía de una manera hermosa. Dios quiere guiarnos de una manera que tu vida sea una vida de éxito en Él, una vida maravillosa en Él. Pero ¿quién te guía? ¿Quién es la persona o cuál es el motivo de tu vida? ¿Quién dirige tu vida? ¿Serás que tú mismo? Yo me he hecho preguntas. Y en medio del sermón les voy a dar algo maravilloso que pasó allá en Monterrey, pero yo me hago preguntas. Y sabemos que los esposos que están aquí, esos esposos que están aquí, ¿por quién son guiados? Bueno, eso me recuerda una historia de 2 filas en el cielo. Una fila era de los maridos que habían sido dominados por las esposas. A ver, levanten sus manos. ¿Dónde está Felipe? Ya se fue. De esos. Y luego Karen, pues allá está. Y luego había esas 2 filas. Pero una fila era donde el varón era la cabeza del hogar. Hizo su trabajo, no el macho. La cabeza del hogar, el que tenía que hacía bien las cosas en su hogar. Entonces, la fila que eran dominados por las esposas, miren, estaba larguísima la fila. Viene San Pedro y les pregunta, a ver, ¿qué? Mira la fila de todos los hombres dominados, y se empieza a enojar y le dice a los demás, a ver, mira, ustedes nunca no hicieron lo que el Señor dice en su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hicieron? Y luego voltea a ver donde está el otro solo, uno solo en esa fila, creo que era Irán. Le dice San Pedro a estos que están acá, hubieran de aprender de este hombre. Mira, este hombre sí cumplió el propósito de Dios. A ver, mijo, dile a estos que están acá, ¿por qué hiciste lo que Dios te mandó a hacer? Este hombre dijo, pues no sé, mi esposa me dijo que me parara aquí. Oh Dios. El título de nuestro sermón lo puedes ver aquí en la pantalla. Cuando Dios nos guía. Pues el Irán se alzó el cuello porque fue el único aquí en la... Puedes ver el texto de la Biblia, de nuestro sermón en nuestras pantallas. Cuando Dios nos guía. Hechos 16, del versículo 6 al versículo 15. Y el título de nuestro sermón, lo vuelvo a repetir, cuando Dios nos guía. Hechos 16, del verso 6 al verso 15. ¿Usted cree que Dios guía a todos los cristianos? Amén. Le voy a hacer la pregunta una vez más.
¿Usted cree que Dios guía a todos los cristianos? Una de las grandes verdades, una de las grandes cosas de la fe cristiana es que Dios quiere dirigir tu vida. Es que Dios quiere guiarnos a algo mejor. Dios quiere que tú seas guiado por Él y Él quiere que nosotros obedezcamos. En nuestra historia bíblica de esta mañana vamos a mirar a un gran hombre, cómo fue dirigido por Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, dirigir nuestra vida. Hermanos, no todo es brincar, no todo es saltar. Lo maravilloso es venir a escuchar palabra de Dios. A que esa palabra de Dios penetre en nuestros corazones, nuestra alma, nuestros pensamientos y podamos aplicar estas verdades a nuestras vidas. No es fácil, pero estas verdades son las que dependen de cómo nosotros manejamos nuestra vida. Así que vamos a ver a este hombre cómo fue guiado por Dios en su segundo viaje misionero. Pero a medida que estudiamos esta historia, vamos a mirar 4 verdades o 4 maneras para ser guiados por Dios. Ponga ahí en sus notas. 4 maneras para ser guiados por Dios. Y esas 4 maneras van a estar ahí en sus pantallas para que usted pueda escucharla. Y esas 4 maneras también nos van a enseñar de cómo nosotros podemos saber cuando estamos siendo guiados por Dios o cuando no está siendo guiado por Dios. Así que, por favor, vamos a empezar. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 16. Hechos 16, y vamos a estar leyendo del versículo 6 al versículo 7. Vamos, ponga sus ojos ahí, vamos a leer con todo el entendimiento, que es lo que nos enseña el Señor aquí. Fíjense, les recuerdo, es el segundo viaje misionero de Pablo. Y dice así, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no, ¿qué? Lo que estamos leyendo en estos versículos es, como les he repetido, el segundo viaje misionero de Pablo. Como miramos ahora, la semana pasada, que Pablo tiene nuevos, ¿qué? Compañeros. ¿Se va con quién? Con Silas. Mientras Bernabé viajaba con su primo Juan Marcos. Pero en el capítulo 16 nos encontramos también que, vamos a ver más adelante, que Pablo también viajaba con el joven Timoteo, viajaba con Lucas, y era un grupo de personas que, ¿y saben quién es Lucas, verdad? Sí. Quien escribió este libro de los Hechos, el escritor de este libro. Ahora, en la historia, en el versículo 16 hay una historia muy común que se llama el llamado macedonio. Ahí está en sus pantallas. Y debido a este llamado, el apóstol Pablo fue porque llevó la palabra a Europa. Por primera vez predicó la palabra allá. A lo largo de esta historia miramos cómo Dios guía la vida de este hombre. Y esta es una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos cuando somos guiados por Dios, cuando Dios guía a su pueblo. Pero les digo algo, sinceramente, ¿se acuerdan que le hice la pregunta? ¿Dios guía a todos los cristianos? Yo creo que no. Yo creo que para algunos cristianos se rehúsan a ser guiados por Dios. Muchos cristianos se rehúsan y ellos guían sus propias vidas. Y cuando a una persona no es guiada por Dios, su vida es un desastre. Arruina su vida. ¿Por qué? Porque esta persona está haciendo su propia voluntad. ¿Cómo podemos culpar a Dios nosotros cuando tú estás viviendo tu propia voluntad? Dios te dice, yo quiero guiarte. Yo quiero llevarte al plan y que tú llegues a ese plan que yo tengo para ti. Pero tú dices, no, yo decido mejor guiar mi vida para hacerlo a mi manera. Y al último hacemos esto. ¿Qué decimos? No se me olvidó, no es cierto. ¿Qué decimos? Culpamos a Dios. ¿Por qué?
¿Por qué culpamos a Dios si tú mismo decidiste hacer tu propia voluntad? Y cuando tú decides hacer tu propia voluntad, no puedes culpar a Dios, porque Dios te está ofreciendo algo para que tú seas guiado por Él. Y cuando tú eres guiado por Dios, no puedes culpar a Dios. ¿Por qué? Porque las cosas te van a salir bien. Y esa es la manera de que nosotros podemos ser guiados por Dios. Cuando usted lo ha visto. Cuando personas no son guiadas por Dios y son cristianos, sus vidas son arruinadas. Son totalmente arruinadas. Ahí los miras, por ahí los miras. No, pues yo estaba en la iglesia, pero ¿sabes por qué se van? Porque quisieron hacer su propia voluntad. Porque si hubiesen querido hacer la voluntad de Dios, aquí estuvieran. Y la voluntad de Dios es que vengas, escuches su palabra, la pongas por práctica y bendigas a las demás personas. Entonces nosotros tenemos que ser guiados por Dios. Mira lo que dice Jesús en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Aquí está en la pantalla. ¿Y qué más? Y yo las conozco y me siguen. Es bien importante que usted tenga eso. Dios quiere guiar tu vida. La Biblia nos enseña 4 maneras. Anoten esos en sus notas. 4 maneras de cómo Dios nos guía. La número 1, a través de su palabra. A través de este libro. Tú estudias, tú escudriñas la palabra y dices, wow, esto es lo que Dios quiere para mí. Esta es la guianza de Dios. Dios te guía por medio de su palabra. La Biblia es el manual de nosotros. Ahora, ¿es fácil practicarla? No es fácil practicarla, pero día a día dice que vamos caminando hacia encontrar la estatura del varón perfecto. Número 2, Dios nos guía por su Espíritu Santo. Mira lo que dice Gálatas 5:8, que somos guiados por su Espíritu Santo. Es maravilloso ser guiados por el Espíritu Santo. Fuimos a Monterrey, no fuimos de vacaciones como les dije al principio. Llegamos a Monterrey y un hombre, no conociendo al Señor, pero amigo del pastor, yo creo que me está viendo porque me dice, pastor, siempre te miro desde Monterrey. Este hombre es el dueño del edificio donde ellos están en Monterrey. Y nosotros llegamos, nos fuimos el miércoles a las 12:30 de la noche y dije, ay, qué horario tan malo. Y luego llegamos allá como a las 7 de la mañana a Monterrey y tuvimos que dormir. Llegamos y empezamos a hacer botellas, ponerle stickers a las botellas, más de como 1000 botellas de agua para el torneo de fútbol. Pero lo que pasó en esto, cuando somos guiados para allá, dije yo, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí en Monterrey? Es bonito Monterrey, pero allá está mi gente en Tijuana. Y de repente este hombre, ese viernes empezó el torneo a las 2 de la tarde, súper cansados. Y este hombre, dice el pastor de acá de Huntington Beach, dice, oye, es para que digamos que fuimos a Monterrey, vamos de perdida a conocer algo. Y fuimos a conocer algo, nos llevó por todos lados y empezamos a hablar con él y empezamos a compartir con él y nos llevó a muchas partes, nos llevó al estadio de Monterrey, nos llevó al estadio de los Tigres, nos llevó a muchas partes y subimos en los estadios, vimos algunos que otros jugadores por ahí. No somos a andar pidiendo autógrafos porque eso no me gusta a mí, no está eso en mí, pero sabes que al final terminamos hablando con este hombre, después de 4 horas ahí en el carro. Le dijo el pastor, ¿sabes qué? Como no te puedes ir a ningún lado, ahora no vas a escuchar hablar de Dios. Al final del día, le explicamos todo lo que hace Jesús en nuestras vidas, que no es acerca de lo que uno quiere, es acerca de lo que Dios nos da a nosotros. Y este hombre en lágrimas dijo, sí, entrego mi vida a Jesús. ¿Cómo estoy hablando? Estoy hablando de ser guiados por Dios. ¿Cómo Dios puede usar a un hombre desde Tijuana, a un hombre desde California, para ir hasta Monterrey a salvar solamente a un hombre? Y eso es maravilloso porque ese hombre está rodeado de personas cristianas, está rodeado de personas que conocen a Cristo. Pero cómo Dios desde aquí, desde California, desde aquí, nos envió a nosotros para darle el plan de salvación a esa persona. Dios nos guía también a través, número 3, a través del consejo piadoso pastoral.
Cuando tú estás no seguro de las cosas que vas a hacer, vienes al pastor, vienen algunos de los líderes y les preguntas, oye, tengo este problema. Muchas veces nosotros como hombres fallamos porque no nos abrimos, porque queremos hacer lo que se nos da, así estamos acostumbrados muchas veces. Nos enseñaron a ser machos y a ser machos, y tú no digas nada porque tú eres hombre, tú no llores porque tú eres hombre, y ¿sabes qué? Eso es una mentira, hermano. Así como me mira de grandote y bigotón, yo soy bien chino, ¿eh? Dios me hizo así ahora. Antes no tenía temor por nada, pero ahora vas a su presencia y empiezas a llorar. Ahora le empiezas a decir, Dios, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Yo no puedo hacer nada, Señor. Si no fuera por Dios, nosotros no estuviéramos aquí. Entonces, los hombres a veces nos guardamos las cosas en nuestro corazón. Y hay que abrirnos. Hay que abrirnos, no con cualquier persona, con una persona que tú le tengas confianza. Aquí hay varias personas de confianza. Venga a ese hombre, pídele un consejo. Esa es la número 3, a través del consejo piadoso de un pastor. La número 4, Dios nos guía a través de las circunstancias, ¿sí o no? Dios nos guía a través de las circunstancias, y a través de las circunstancias es lo que está haciendo aquí con Pablo. Si volvemos a nuestro texto principal, ellos iban al segundo viaje misionero, y después de visitar algunas iglesias, fíjense, nos damos cuenta dónde Pablo quería ir. Versículo 6. Él quería, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿En dónde? ¿Te diste cuenta de lo que está sucediendo aquí? Dios le estaba cerrando una puerta. Dios cierra puertas. Y Dios no solo le cerró la puerta una vez, le cerró la puerta 2 veces. Miren lo que dice el verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, dice, ¿qué dice? No se los permitió. Y Dios está guiando a Pablo. Pablo está siendo guiado por Dios. Pero Dios lo estaba guiando a la manera de Dios, no a la manera de Pablo. Y muchas veces nosotros queremos ser guiados a ¿cómo? A nuestra manera. Y de esa manera no funciona. De esa manera no es como tienen que ser guiadas nuestras vidas. No funciona así. Ahora, pregunta. ¿Les gusta a ustedes que les cierren la puerta? No. ¿Verdad que no? No. Y eso nos lleva a nuestra primera manera que Dios nos guía. Ahí está. Dios nos guía, número 1, cerrando puertas. ¿Sí o no? Dios nos guía, número 1, cerrando puertas. Dios va a hacer esto una y otra vez en la vida de un creyente. Dios nos va a cerrar puertas. Y para ser honesto, yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta ser guiados con las puertas cerradas, o que nos cierren las puertas. No nos gusta, porque nosotros pensamos en esto. Mira, por ejemplo, yo quiero hacer algo, yo digo, vamos a ir allá. ¿Sabes qué tengo planeado? Tengo planeado con ustedes, toda la iglesia, ir a las escuelas, ir a los policías, orar por ellos, llevarle una comida, decirle que estamos trabajando para la comunidad. Y eso va a ser maravilloso. Pero si Dios me cierra la puerta, yo no puedo estar tocando esa puerta todo el tiempo. Tengo que darme cuenta que Dios es el que está cerrando la puerta, porque muchas veces cometemos el gran error de querer abrir la puerta a fuerzas. Hoy nos damos de cabeza, nos damos de tope en la cabeza. Ahora, ¿qué pasa si vienes aquí? O si vas a la casa de tu amigo y tu amigo te mira y ¡pum! Te cierra la puerta. Nomás te mira y te cierra la puerta. ¿Cómo sentirías tú? ¿Te gustaría eso? No. ¿Algunos de ustedes le han cerrado la puerta a los testigos de Jehová? ¿O no? ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, algunos de ustedes no, pero muchos sí. Yo algunas veces, no es cierto. Y entonces a ninguno de nosotros le gusta que le cierren las puertas en nuestras vidas.
pero Dios lo hará. Dios cerrará puertas en ocasiones. ¿Sabes por qué? Porque es la manera que Dios quiere guiarnos. Dios a veces cierra puertas. ¿Por qué? En un negocio, en una relación. Dios cierra puertas a veces con tus hijos. Dios a veces cierra puertas en un trabajo, en una relación, en una amistad. Dios cierra puertas. ¿Por qué? Porque eso no te conviene. Es la manera que Dios cierra la puerta. Incluso Dios cierra puerta en el ministerio. Conozco muchas personas, hermanos, en San Diego y aquí, ahora ya aquí en Tijuana también. Y ¿sabes qué? Yo he conocido gente necia, pero necia. Y es lo importante de saber que cuando Dios nos guía, tenemos que darnos cuenta que si Dios cierra esa puerta, tenemos que darnos cuenta que es Dios cerrando esa puerta. Porque muchas personas destruyen sus vidas porque no se dan cuenta y siguen tocando esa puerta. Bueno, al final ellos mismos abren esa puerta, pero porque ellos mismos la abrieron. Jamás la abrió Dios. Y es cuando ellos incluso sus vidas se destrozan. En una relación, en un matrimonio. Hablábamos de matrimonios allá también. Mi propia historia. Yo no quería estar aquí en Otay. Yo se lo he dicho muchas veces. Yo quería estar en Zona Río, allá en los edificios grandes. Allá quería estar yo. ¿Qué hubiese pasado si no me hubiese dado cuenta que era Dios cerrándome esa puerta? ¿Qué hubiese pasado? Allá estuviera solo con una persona. Ahora, lo más importante, no hubiese conocido a todos ustedes, que les amo con todo mi corazón, que oro por ustedes cada día, cada mañana, y les digo al Señor, Señor, bendice Otay, oro por esta ciudad. Pero ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese escuchado la voz del Señor? Estaría batallando. Así hay personas que no quieren escuchar. Y ¿sabes qué? Es lo más peor cuando no eres guiado por el Señor. Sufres, te estresas, te distraes, caes a cada momento. Y la pregunta es, ¿cómo vas a responder cuando Dios te cierre una puerta? Es muy buena pregunta. ¿Cómo vas a responder cuando Dios te cierre una puerta? ¿Te vas a dar de cabezazo hasta que se abra la puerta? No. Debes de entender que es Dios cerrándote esa puerta. Es Dios cerrándote esa puerta. Cuando Dios te cierra esa puerta, mira, hay más. Cuando Dios nos dice, a mí me dijo Dios, esta va a ser tu mujer. Sí, Señor. Pero cuando Dios te dice, este hombre no es para ti, es porque no es para ti. Cuando esta mujer le decía a mi hijo, esta mujer no es para ti, es que esa mujer no era para él. ¿Cómo Dios le está hablando a mi hijo? ¿O cómo Dios le habla a tus hijos? ¿O cómo Dios le habla a esa persona? Por medio de uno, por medio de los padres, por medio de otra persona. Dios nos habla de esa manera. ¿Y qué debes de hacer? ¿Qué debes de hacer? Saber que es Dios que está cerrando esta puerta. Y cuando yo hago estos mensajes, no lo hago pensando en nadie. Lo hago pensando porque está aquí en la palabra de Dios y yo tengo que decirlo. No pienso en usted, demás. Cuando yo estoy dando esto, lo estoy haciendo pensando en mí, en las puertas que se me han cerrado. Ahora, si Dios toca su vida, porque Dios le habla en este momento, recíbalo. No se vaya burlonamente diciendo, el pastor está hablando de mí. Yo no estoy hablando de usted. Yo le estoy dejando la palabra de Dios en su corazón y hágalo. ¿Por qué? Porque Dios le está hablando a usted en esta mañana. Y esa es la manera que nosotros nos movemos. Dios cierra puertas. Es necesario reconocer cuando Dios está haciendo una puerta. Número 2, espera que Dios te abra otra puerta. Si Dios te cierra una puerta, Dios te va a abrir otra puerta. ¿Amén? Amén. Tengo otra pregunta para usted. Es que me fui a Monterrey y hablo como lo de Monterrey, hombre. Así nos tocó el que manejaba el Uber. ¿Qué fue? Y luego cuando yo estaba enseñando, porque la cosa es de que me agarraron descuidado, me dijeron, te toca enseñar. Y yo no sabía de qué hablar. ¿Cómo que yo? Digo,
¿por qué yo? ¿Qué culpa tengo? Iba llegando y me pusieron a enseñar y dije, bueno, ni modo. Tengo otra pregunta. ¿Por qué Dios cierra puertas en tu vida? Porque otra mejor le abre cabida. Buena. Pero Dios va a cerrar puertas en tu vida cuando vas caminando en dirección equivocada. Dios te va a cerrar puertas cuando vas caminando en dirección equivocada. Número 2. Dios te va a cerrar puertas cuando Él tiene algo mucho mejor para ti. Anote eso. Ahora, ¿qué es lo que iba a suceder con este hombre? Vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso y vamos a leer el verso 8 al verso 10 juntos. Dice, y pasando junto, a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Vimos que Dios les cierra esta puerta donde ellos querían predicar la palabra, pero Dios le abre otras puertas dándole una visión. ¿Qué es lo que Dios quería que él hiciera? Fíjense, aquí está el contraste. Él quería hacer algo y eso estaba bien, pero Dios le dijo, no quiero que vayas ahí. Pablo no se dio de topes en la cabeza. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre que conocía a Dios. Era sensible a la voz de Dios. Sí, Señor, está bien, pero ¿qué quieres que haga? Fíjense lo que le mostró Dios al cerrarle esa puerta. Porque Dios nunca nos va a dejar así. Dios siempre nos va a mostrar algo cuando nos va a abrir otra puerta. Cuando nos cierra esa puerta, Dios nos va a mostrar algo. Había 4 jóvenes en Monterrey, altos, de este tipo, que venían de Culiacán, Sinaloa. Güeros, ojos azules, de 20, 22, 20, el más chico creo que tenía ¿cuántos años, mija? Unos 12 por ahí. Más o menos, sirviéndole a Dios con una pasión maravillosa, siendo guiados por Dios. Dice, pastor, somos primos del pastor allá, Hugo Limón en Culiacán, y estamos aquí ahora en Monterrey sirviéndole a Dios, pero con una pasión. No estaban sirviéndole a Dios como, ok, pues, ahí se va, lo que caiga. Con una pasión. ¿Sabes que eso bendijo mi vida? Jovencitos, 18, 14 años, una pasión, hablando con las personas de Cristo. Yo observé todo, eran más de 100 personas, y observando a estos jóvenes, fíjense, y no es porque tenían ojos azules o verdes, pero me impresionó la pasión, porque sí los tenían, unos chamacotes, pero sí, me impresionó la manera de hablarle a las personas. No se avergonzaban. Llegaban los equipos de fútbol y ellos, ¿sabes qué? Nosotros estamos aquí para mostrarles a Cristo. Y eso fue maravilloso, pero Dios le muestra a Pablo la visión cuando le cerró la puerta. Fíjense el versículo 9. Dice, y le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios le dice en esta visión lo que Pablo tenía que hacer, que Pablo tenía que ir a esa región. Entonces se cerró una puerta, pero se abrió otra. ¿Exacto? ¿Correcto? Dios es así, y eso nos lleva a nuestra segunda manera en la que Dios nos guía. Dios nos guía, número 2, abriéndonos puertas. Dios cierra puertas, Dios abre puertas. Dios nos guiará siempre así, en la circunstancia, cerrándonos puertas y abriendo puertas. Cuando usted tenga una pregunta de esta forma, llámeme. Ahí está mi número, que si le contesto, quién sabe, pero no es cierto. Ahí está mi número en los folletos, eso, llámeme y pregúnteme. Si usted está batallando con algo y buscamos qué es lo que dice la Biblia, lo más principal. Si usted está batallando con algo y ya tiene rato, oramos juntos y le preguntamos a Dios por qué esa puerta está cerrada o por qué esa puerta se abrió. Dios nos guía a través de puertas cerradas y puertas ¿qué? Abiertas. Mira lo que Jesús dijo. Apocalipsis 3,
7, 8. Jesús escribiéndose a sí mismo dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y fíjense, me encanta eso, porque eso está poderoso, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso está poderoso. Eso está maravilloso. Ahora, no es agradable que nos estén guiando con puertas cerradas. No nos gusta que nos guíen con puertas cerradas, ¿sí o no? ¿A cuántos de ustedes tienen puertas cerradas ahorita? Levante su mano. Todos. Dios nos cierra las puertas. Pero recuerda, cuando Dios cierra una puerta, eventualmente, ¿qué va a hacer Dios? Va a abrir otra. Siempre va a ser así, va a abrir otra. Para algunos de ustedes tienen puertas cerradas ahorita, pero escuche la voz de Dios. Ore a Dios, porque Dios quiere abrir otra puerta en tu vida. Reconoce primero que esa puerta está cerrada. ¿Y qué más? Sé paciente cuando Dios te abra la otra puerta. Y cuando Dios te abra la otra puerta, te vas a dar cuenta y vas a decir: ya sé, ¿sí te has dado cuenta? Ya sé por qué. Ya sé la razón por qué esta cosa se me puso difícil. Porque Dios quería que yo le diera por este lado. Ya sé por qué mi mamá me dijo esto. Porque quería que le diera por este lado. Ya sé por qué el pastor me dijo esto. Porque Dios quería que yo le diera para ese lado. Es maravillosa la Biblia. Es preciosa la Biblia. ¿Por qué? Porque solamente así nosotros podemos darnos cuenta. Ahora, ¿sabe quién más puede abrir puertas? Porque no nada más Dios abre puertas. Ay, Dios, quita eso de ahí, no es cierto. Este también abre puertas. Este te deslumbra con cosas. Jovencitas, miran un hombre feo, pero lo miran guapo. Dice: ay, qué guapo está. Y está feo el muchacho. ¿Y sabes qué? Y dice: ay, Dios me está abriendo puertas. No es cierto, muchacho. No es cierto eso. Jóvenes, tampoco es cierto eso, ¿ok? Y luego el chamaco está re feo y la chamaca: ay, parece el príncipe azul. Y está re feo. Una vez así vino una muchacha y me dijo: pastor, ella bien bonita la muchacha, te presento a mi novio. Mira, Dios, ¿es tu novio? Dije: santo Dios. Digo: bueno, voy a orar, digo, para que Dios te cierre esa. No es cierto, no lo hice. Entonces, Satanás también abre puertas. En serio. Miren, esto es verídico. Una vez me dijo una muchacha como de 25 años. Me dice: pastor, Dios me abrió una puerta para irme con mi novio. Dice: a vivir en unión libre. Le dije: a ver, espérate. Eso no está bien. En primer lugar, yo nunca he entendido esa palabra, unión o libre. Yo digo, o libre o unión, o sin unión, ¿no? Entonces, le dije: mira, eso no es Dios. Dios jamás te abre una puerta que tú te vayas con un hombre en unión libre, a escondida de tus papás, y sin que tus papás sepan. Dios jamás va a hacer eso. Dios jamás va a hacer eso. Y yo le dije eso a ella, porque ella está en la universidad. Y me dice: es que me voy a ir con él porque ya tenemos un apartamento. Y digo: ¿sabes qué? Eso no está bien. No puedes hacerlo. ¿Lo sabe tu papá? Dice: no. No puedes hacerlo. Eso no es Dios. Ese es ese que está ahí. Satanás también abre puertas así. Entonces no puedes hacer eso. ¿El diablo qué es? Mentiroso. El diablo es mentiroso. Exacto. ¿Y qué más, Pati? Destruye nuestras vidas. Destruye nuestras vidas. Nos hace tropezar. Nos engaña. Es el padre de mentiras. Te pone las cosas bonitas, pero al final ¿qué? Son de perdición. Así que tengan mucho cuidado. Y ¿sabes qué, jóvenes? Tomen este mensaje en su corazón. Créame que es para todos el mensaje. Para todos. Pero tómelo eso en su corazón. ¿Ok?
Llévenselo en su corazón. Dice, ¿por qué miras a mí, pastor? Dice, estás diciendo, Jenny, ¿por qué miras a mí? Llévenselo en su corazón. Y Rosita se rasca hasta la cabeza. Dice, llévenselo en su corazón, es para todo. Pero ¿sabes qué, jóvenes? No destruyan sus vidas. Háganle caso a papi. Háganle caso a mamá. Háganle caso a su pastor, a sus líderes aquí en la iglesia. No destruyan. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuántas vidas he mirado destruidas? Muchas vidas destruidas. Es más, para que no digan que eso lo estoy diciendo para alguno de ustedes, yo le decía mucho esto a mi hijo. Nos pesó con eso. Y yo se los digo porque tengo algo en mi vida. Yo le decía, esa mujer no es para ti. Y a lo mejor me está mirando, pero no era por la mujer, sino era porque Dios no era el plan para su vida de él. Y aparte de traernos dolor a mi esposa y a mí, en nuestro corazón, se trajo dolor a él mismo. Y lo digo porque lo digo con una convicción, porque sé lo que estoy diciendo. No estoy diciendo porque no lo sé. Y ahora, a mí me pesaba ver a mi hijo así, alejado de la iglesia, alejado de nosotros. ¿Y por qué? Porque un día no hizo caso el tonto. Un día, digo tonto porque es mi hijo. Un día no hizo caso. ¿Y sabes qué? Pregúntame si le está yendo bien. Pregúntame el contraste de mi hija y de mi hijo. Pregúntame el contraste que hay entre ellos dos. Ella sigue en la iglesia. Ella sigue buscando a Dios. Y de igual manera me duele en mi corazón. ¿Por qué? Porque un día se equivocó. Y yo espero que un día vuelva o esta mujer se convierta a Cristo. Pero lo digo a veces llorando delante de Dios. Y es lo que nosotros como padres queremos evitar a nuestros hijos. Por eso lo digo, no lo digo por nada, lo digo por experiencias propias. Y cuando yo lo digo, te lo estoy diciendo porque algo pasamos así. Y sería muy doloroso que tu vida fuera destrozada de esa manera. Así que Dios abre puertas. Y cuando Dios abre puertas, prepárate a entrar por ellas. Y cuando tú miras esa puerta demasiado amplia, llámale a alguien y oremos por esa puerta abierta. Vamos a continuar leyendo del versículo 11 a la primera mitad del capítulo 14. Dice, zarpando pues de Troas, dice Pablo, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Qué nombrecitos, ¿no? Dice, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Fíjense, Pablo, después que esa puerta fue cerrada, viajaron hacia esa parte de Macedonia. Y en estos versos específicamente nos dice qué fue lo que pasó con ellos en esta parte. Así que miramos un mapa que está aquí en la pantalla y podemos mirar que Filipos allá es la ciudad por allá un rumbo de Macedonia y donde llegaron ellos. En esos mapas podemos mirar todas esas ciudades de esa región, de la antigua Macedonia. En la actualidad Macedonia es la nación de Grecia. Exacto. Entonces Dios abrió esa puerta y ¿notaste qué pasó después? Las cosas no salieron conforme Pablo pensaba que iban a salir. ¿A quién miró Pablo en la visión? A un hombre, ¿correcto? A un hombre. Cuando Pablo llegó ahí, ¿encontró a ese hombre? Lo vamos a leer. No encontró a ese hombre. ¿Qué encontró Pablo ahí? Mujeres, dice la Biblia. Pero exacto, pero ¿sabes qué? Pablo fue flexible. Pablo no hizo un teatro. Bueno, pero ¿dónde está ese hombre? O Dios que me dijiste, eran mujeres. Y esto es una lección muy importante para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que las cosas van a ser como nosotros pensamos. Y muchas veces Dios nos cambia la perspectiva. Dios nos cambia las cosas. ¿Y sabes qué tenemos que hacer? Ser flexibles.
Te voy a dar una garantía, anota esto. Cuando eres guiado por Dios, mi pastor me decía eso, cuando eres guiado por Dios, las cosas jamás van a salir como tú las piensas. Así de fácil. Sí, así es, mija. La mayoría de las veces, cuando eres guiado por Dios, jamás van a salir como tú las piensas. El 90% de las cosas que tú estás pensando no salen. Es un grande porcentaje. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que nosotros. Sus pensamientos son como los cielos, no son como los de nosotros. Así que vamos a continuar. Nosotros nos imaginamos las cosas, pero siempre estamos equivocados la mayoría de las veces. Porque nos imaginamos, esto, quiero que salga así. Y cuando no salen así, te enojas. Pero Dios es más sabio que nosotros y Dios nos va a llevar a algo mucho mejor. Para el cristiano es como una aventura loca. Es como una aventura maravillosa. Que te embarcas con Dios y cuando eres guiado por Dios vas a pasar cosas maravillosas. Vas a enfrentar cosas terribles, pero también Dios te va a sacar de esas cosas terribles. Dios te va a mostrar y te va a decir, ¿sabes qué? Yo soy Dios. Yo soy el guiador de tu vida. Yo soy un Dios maravilloso, que tu vida la tengo en mis manos. Y cuando el cristiano empieza a darse cuenta que la vida de uno está en las manos de Dios, entonces ¿de qué nos preocupamos? Eso sí, sigue orando, sigue leyendo, porque sin oración jamás vas a escuchar la voz de Dios. Si todas las series de Netflix te las avientas todas, no puedes escuchar la voz de Dios. Si todas las novelas te las avientas ahí y no oras y no estudias, pues ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios si no lees la Biblia? Es maravilloso. Vienes en el avión y vienes meditando en Dios. Dios, vengo un poco más cerquita de ti. ¿Qué vas a hacer en Otay? ¿Qué quieres hacer, papá? Inclusive la aromosa me dijo, ¿quieres un vino, una tequila o qué quieres? Digo, ¿a cuántos pies vamos viajando? Dice a 36,000 pies de altura. Le digo, no, estamos muy cerquita del jefe, mejor no se vayan. Dame un vaso con agua, por favor. Entonces, somos guiados por Dios. Tenemos que ser flexibles. Tenemos que decir, ¿sabes qué? Dios me cerró esta puerta. Reconozco, Señor, y no hacer berrinche. O sea, reconozco, Señor, que tú cerraste esta puerta. Ahora, Pablo no se frustra. Señor, pero si yo miré a un hombre en la visión, ¿dónde está ese hombre? Fueron mujeres. Y Pablo comenzó a hablar con estas mujeres. Fue flexible. También nosotros tenemos que ser flexibles. Cuando Dios nos cierra una puerta, el Espíritu Santo nos va a decir, ok, es el momento de darle por otros. Cambié mis planes. Los voy a hacer de esta manera. Tenemos que tener que Dios es el que nos guía, hermanos. Dios es el guiador de nuestras vidas. ¿Sabes qué? Nuestros planes, no sigas tus propios planes. Pregúntale a Dios, ¿cuáles son tus planes, Señor? Porque sus planes son mejores que los de nosotros. Tenemos que ser flexibles. Así que dice que se fue en Asia, no quiso que predicara, pero ahí se fue a Filipo. Filipos está allá en la esquina y el evangelio fue compartido ahí por primera vez. Si a Dios le dijo, aquí no, aquí tampoco, quiero que vayas allá. Y por primera vez fue compartido el evangelio ahí. Y sabes, cuando Pablo llegó al río, se encontró a esas mujeres. En el versículo 14 dice que esa mujer le dijo, quédate en mi casa. Les rogó que se quedaran en su casa. ¿Y sabes qué pasó en eso? Vamos a leer el verso 14 y el verso 15 para terminar. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de la Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Es glorioso lo que hace Dios. Esta mujer en ese momento adoraba a Dios, pero no conocía a Dios. Pero en ese momento dio su vida a Dios ahí, porque no dice aquí, pero estoy seguro que Pablo le compartió el evangelio. Pablo le habló de Jesús y fue salva en ese momento.
Y es maravilloso lo que hace Dios. Pero ¿sabes qué? Una de las cosas es de que no solo Lidia se salvó, también dice ahí que los de su casa también. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que esa visita a esa ciudad de Filipo fue la primera iglesia que Pablo plantó en la ciudad de Filipo. Y esa es la que le escribe la carta de gozo de Filipenses. ¿Por qué? Porque Pablo fue obediente a escuchar la voz de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Pablo hubiese dicho, no, yo quiero predicar la palabra aquí en Asia? Esa iglesia de Filipo no se hubiese abierto. Por eso nosotros muchas veces tenemos que saber cuando Dios habla en nuestras vidas, cuando Dios está cerrando esa puerta, cuando Dios dice, ¿sabes qué? No vayas por esa puerta, quiero que vayas para allá. Le pongo otra vez esta misma, lo que dije hace rato. ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado allá? Dios me hubiera dado el privilegio de conocerlos, de ser su pastor. Y ahora estamos aquí, escuchando la palabra del Señor de Dios. Sea flexible. La cuarta manera de ser guiados por Dios. Cuando Dios nos guía, número 4, las cosas siempre saldrán bien. Eso es garantía. Cuando Dios nos guía, las cosas siempre saldrán bien. Simplemente, hermano, sea paciente. Sea paciente. Sea preguntón. En la manera de que, Señor, dime, guíame, explícame. David dijo estas palabras. ¿Dónde estás? ¿Tú crees que Dios no estaba ahí? ¿Dónde estás? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Oro día y noche y no hay qué, no hay reposo para mí. Pero ¿tú crees que David estaba solo? No, Dios estaba ahí. Pregúntele a Dios. No es malo preguntarle a Dios de vez en cuando, sin renegar. Pregúntele a Dios con respeto. Señor, ¿qué tienes para mí? Si las cosas están mal ahorita, en tu vida, en lo que sea, tú puedes preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? Probablemente has tenido esa puerta cerrada de mucho tiempo y tú la quieres abrir. Pregúntale a Dios, Dios, ¿por qué esta puerta se me cerró? Cuando Dios cierra esa puerta y te abre otra, ¿qué va a hacer? Y cuando eres guiado por Dios, las cosas siempre saldrán bien. Entonces, todas las cosas obran para bien para todos aquellos que amamos a Dios. Muchos de ustedes se me quedaron mirando como que si yo sabía algo de su vida. No. Dios habla en su palabra. Y cuando Dios habla en su palabra, haz caso. No tropieces. El deseo de mi corazón como pastor de la iglesia es que les vaya bien. Ahora, no todas las cosas van a salir bien. Van a venir cosas que nos vamos a tropezar, van a venir cosas difíciles, pero ¿sabes qué? Siempre sé guiado por Dios, porque cuando esa cosa se pone difícil es porque Dios te está abriendo otra puerta. Venga conmigo, venga con los líderes, pregúntele, oye, tengo esa situación así, quiero saber, y vamos a la Biblia a ver qué dice Dios, no qué digo yo, qué dice Dios en su palabra, qué es lo que Dios quiere hacer. Dios me cerró una puerta, pero Dios va a abrir más puertas. Dios le cerró puertas a este hombre, pero Dios le abrió otras puertas, de tal manera que la iglesia en Filipo fue una iglesia maravillosa. ¿Qué falló? Una iglesia no perfecta, como todas las iglesias, no somos perfectos, pero este hombre fue flexible. Dios nunca cambia, jamás va a cambiar. Él sigue estando en su trono. Y si tú dejas que tu vida sea guiada por Él, en las tormentas, donde tú vayas, pero si tu vida es guiada por Dios, todas las cosas después te saldrán para bien. Dale un aplauso al Señor y Dios es bueno. Esta fue la enseñanza de esta mañana. Ahora